Vamos a iniciar entonces con la definición de oscilación. Vamos a suponer un circuito básico de encendido de un LED. Consiste en una resistencia LED, una fuente, por ejemplo la de 5 voltios, y en este caso para simular la oscilación vamos a considerar un pulsante, ¿sí? Un switch, que cada vez que se cierre se prenderá el LED y cada vez que esté abierto se apagará el LED, ¿sí? Entonces con este pulsante vamos a simular dos estados, encendido y apagado del LED, ¿sí? Para poder demostrar el funcionamiento de la oscilación, vamos a valernos de una gráfica de voltaje versus tiempo. En el eje de las Y tenemos el voltaje, en este caso de LED, y en el eje de las X tenemos el tiempo. Podemos iniciar aquí en la intersección con 0 voltios en el eje de las Y 0 segundos en el eje del tiempo. Vamos a considerar entonces un primer estado en el cual el pulsante sigue abierto, ¿sí? Entonces, desde el tiempo cero hasta un tiempo determinado, el pulsante va a seguir abierto. Entonces, por ende, el LED va a estar apagado con un voltaje de 0 voltios, ¿cierto? Muy bien. Posterior a esto, vamos a considerar un segundo estado en el cual el pulsante se cierra, es decir, se presiona, y en ese momento el LED se va a encender, para lo cual yo puedo considerar que el LED ha alcanzado ya su voltaje de LED 0, ha alcanzado a encenderse con su voltaje respectivo, ¿sí? Por lo tanto, a partir de allí el LED va a permanecer encendido el tiempo que yo mantenga presionado el pulsante. Posterior a eso, abro, ¿no es cierto? Ya dejé de presionar el pulsante y nuevamente va a bajar a 0. Entonces a esto nosotros nos referimos con oscilación, es decir, estaba abierto, inicialmente en 0, presioné. Entonces el tiempo que yo presioné se mantiene encendido el LED, ¿sí? Es decir, se mantiene en alto esta señal, fijémonos. Y posterior a eso, nuevamente abrí el pulsante. Entonces a esto nosotros llamamos oscilación de una onda, ¿sí? Es decir, ya no es una onda que siempre está en cero, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya podemos cambiar de estado. A este tiempo nosotros le llamamos tiempo, este tiempo 1, ¿no es cierto? Este tiempo que estuvo encendido el LED es el tiempo obviamente de encendido, tiempo en alto. Y también hay un tiempo en bajo, ¿no es cierto? El tiempo que yo mantenga apagado el LED. Si justamente el tiempo que mantenga abierto este pulsante será el tiempo que esté apagado. Si nuevamente lo vuelvo a presionar, se vuelve a encender y se repite la onda. Se vuelve a encender, si vuelvo a abrir, se vuelve a apagar y tengo aquí ya una onda que se está repitiendo constantemente en el tiempo. Nos referimos entonces a esto como oscilación de señales. Una señal eléctrica puede oscilar de forma manual, tal y como lo vimos en el ejemplo anterior con un pulsante o mediante dispositivos electrónicos. En este caso ya sería automáticamente la oscilación, no dependería de que yo esté presionando o dejando de presionar, ¿sí? Algunos dispositivos electrónicos que permiten la oscilación automática, bastante conocidos los condensadores, que justamente son unos elementos que acumulan energía. La oscilación puede suceder una sola vez, ¿sí? En este caso estamos hablando de este tipo de señal. Es decir, estuvo apagado y durante una sola vez se prendió o se activó la señal y después ya nunca más se vuelve a activar. Ese será un tipo de oscilación que vamos a estudiar. Y aquí el único parámetro de cuidado es el tiempo que estuvo encendida la señal. O puede repetirse periódicamente, como la señal que acabamos de ver. Es decir, se enciende, se apaga, se vuelve a encender, se vuelve a apagar. Si esta es una señal que se repite periódicamente, aquí el parámetro del tener en cuenta es el periodo, ¿sí? Representado con la T mayúscula, que es bueno, ya definiremos nuevamente, pero adelantándonos un poco, es el tiempo en el cual se vuelve a repetir una señal, ¿sí? El tiempo que dura en repetir el tiempo que dura una señal hasta volver a repetirse. El periodo siempre va dado de la mano de la frecuencia, entonces definiendo la frecuencia como el inverso del periodo, es decir, la cantidad de ondas que se repiten en un segundo. Un circuito oscilador bastante famoso es un integrado, sí, un chiquito integrado conocido como el 555. Es un famoso multivibrador. Con multivibrador siempre nos hacemos referencia a circuitos osciladores, es decir, que están cambiando constantemente sus valores en el tiempo. Tiene 8 pines, pero permite trabajar en dos estados. Un estado monoestable y un estado astable. El monoestable hacemos referencia a la primera gráfica que vimos anteriormente, que solo sucede una vez, y el estable, la gráfica anterior, que se repite constantemente.
Los 8 pines, obviamente cada uno de ellos va a cumplir una función. Este es el diagrama interno, pero rápidamente podemos nosotros asociar los pines únicamente a su número, ¿sí? Sin tratar de ver la función de cada uno de los pines, ya que no es objeto de estudio para este curso. En primer lugar, para trabajar ¿sí? en un estado u otro, se debe configurar externamente resistencias y condensadores. ¿Sí? Acá afuera se debe colocar resistencias y condensadores para trabajar ya sea en un estado monoestable o con otras resistencias y condensadores para trabajar en un estado estable. ¿Sí? Todo va a depender de cómo lo configure externamente. Este integrado podrá trabajar en cualquiera de las dos formas. En primer lugar, bueno, los pines, obviamente los que nos sirven son los de alimentación. En el pin 1 tenemos la alimentación tierra, ¿sí? GND, y en el pin 8 BCC. Bueno, en nuestro circuito siempre alimentaremos con 5 voltios. Tenemos un pin de disparo en el pin 2, que ya vamos a ver para qué sirve. Este pin, el que realmente más le prestamos atención es la salida, ¿sí? Output, en el cual yo tengo aquí la señal, ¿no es cierto? Si se prende una sola vez en monoestable o si está prendiendo y apagándose constantemente en un circuito estable. Esa onda la voy a reflejar aquí en la salida. Tenemos un pin de reset en el caso que necesitemos reiniciar todo. Tenemos un pin de control de voltaje. Este pin que se conoce como umbral o límite, ¿sí? Y un pin de descarga. Pero como les menciono anteriormente, únicamente nos podemos hacer referencia a este integrado por los números de los pines. ¿Sí? Por ejemplo, conectar el 1 a negativo, el 8 positivo, el 2 a tal lado, el 3 a la salida. O sea, esa sería una forma mucho más rápida de identificar a este integrado. Vamos entonces a analizar el primer tipo de multivibrador, es el monoestable. ¿Sí? Esta es la configuración del circuito. Este es el 555, tiene sus 8 pines. ¿Sí? Específicamente se lo puede comprar como LM555. Bien, tenemos nuestra fuente, nuestro cargador de 5 voltios. Aquí el elemento más importante es el pulsante, ¿sí? Porque obviamente recuerden la forma de onda del monoestable era que se encendía una sola vez y se apagaba el resto del tiempo. Entonces, cuando se va a encender, obviamente la señal va a estar dada por el pulsante. Entonces, leamos nuevamente. Dice, cada vez que se activa S1, si S1, cada vez que se activa este pulsante, se activará la salida. La salida estamos hablando aquí en este caso un ejemplo con un LED, ¿sí? Y la resistencia obviamente. Entonces nos podemos fijar que todo esto es la salida. Entonces se activará la salida durante un tiempo determinado. Si el tiempo que se active, el tiempo que se encienda este LED va a estar determinado ¿sí? por los valores de R1 y C1. Según los valores de estos de aquí se va a encender más o menos tiempo el LED. Después de eso se apagará hasta que yo nuevamente vuelva a presionar ese pulsante. Entonces en el circuito monoestable, ¿sí? Este mismo circuito de acá, esta es la forma de onda. Recuerden, está apagado y justo en este instante suponemos que se activa S1, es decir, presione S1 y la señal se activa, es decir, se prende el LED durante un tiempo. ¿De qué manera puedo calcular ese tiempo? Pues la fórmula es 1.1 por el valor de la resistencia y por el valor del condensador. Obviamente en las unidades, ohmios para resistencia y condensador y faradios para el condensador. Y no se olviden que el tiempo se mide en segundos. Podemos fijarnos otras conexiones típicas. Este condensador que va al pin 5, por lo general siempre es del mismo valor, ¿sí? 10 nanofaradios, así que no nos podemos preocupar de este condensador. El pin 4, el reset, siempre va al positivo, ¿sí? En este caso para que permanezca siempre activado. Y la característica principal es que el pin 7 y 6 van juntos a la unión de la resistencia con el condensador 1. ¿Sí? Mientras ustedes fíjense, el pulsante se conecta al pin 2 que se conocía como disparo y justamente hacemos referencia a eso. Cada vez que el pulsante se activa, se dispara el funcionamiento de este circuito y el pin 3 la salida. Entonces, un poco para recordar la conexión de los pines. Vamos al otro tipo de multivibrador, es decir, el estable. La primera diferencia con el anterior es que aquí ya no existe el pulsante, ¿sí? Por lo cual vamos a tener que la señal se activa desde el inicio. Se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. No se olviden que es una señal periódica, es decir, se está repitiendo constantemente. Apenas conecto, ya empieza a funcionar la señal, ¿sí? Entonces la salida se activa periódicamente.
tanto el tiempo en alto, si el tiempo que está encendido, como el tiempo que está en bajo o apagado, van a depender exclusivamente de los valores de R1, R2 y C1, ¿sí? Esta configuración. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a esta configuración? Pues se añade la resistencia 2. En el circuito anterior solo había R1 y C1. Aquí se añade ya una resistencia 2 y obviamente los pines. El pin 7 a la unión de R1 R2 y el pin 6 con el pin 2 se unen a la unión de R2 con C1. Fíjense, el pin 5 sigue yendo a un condensador de 10 nanofaradios, eso no cambia. El pin 4 de reset sigue yendo a positivo. El pin 8 que es positivo, el pin 1 que es negativo y la salida. Puedo conectar ahí un LED, lo que yo necesite conectar. Entonces en el circuito estable, fíjense la señal, si desde el inicio, si vamos, bueno, en este caso vamos a suponer que inicio apagado, pero inicia funcionando. Si no necesito yo un pulsante para que empiece a funcionar. Entonces el tipo de señal es esta, se activa un tiempo 1 o tiempo en alto y se activa, perdón, se desactiva un tiempo bajo, ¿sí? Un tiempo 2 y se vuelve a repetir. Entonces es una señal periódica, por lo cual necesito analizar el periodo y frecuencia de esta señal de aquí. ¿Cómo calculo el tiempo que se permanece en alta la señal? Pues va a depender de la fórmula de 0.693 por la suma de R1 más R2 y por el valor del condensador. Si no se olviden, resistencias en ohmios y condensador en faradios. El tiempo nos dará en segundos. De igual manera, el tiempo en bajo, es decir, el tiempo que permanece apagada, la salida o el LED, se calcula como 0.693 por R2 y por C1. ¿Sí? Ya no entra R1 en esta ecuación. Si sumo los tiempos, el tiempo que se enciende más el tiempo que se apaga, obviamente es el periodo de la señal, ¿sí? Esa es una señal completa, una onda completa. Y la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, 1 sobre el periodo. Periodo se mide en segundos porque estoy sumando segundos y frecuencia se mide en hertz, ¿sí? Vamos a demostrar un ejemplo de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, dice diseñe un circuito multivibrador monoestable, ¿sí? El primer tipo de circuito, con un tiempo de encendido de 1.1 segundos. ¿Ya? Como dato nos dice, considere un condensador de 10 microfaradios. Vamos a fijarnos, les publicaré en el aula virtual una tabla de valores típicos de condensadores que podemos encontrar en las tiendas electrónicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para empezar los cálculos, vamos en primer lugar a considerar los datos que tenemos. ¿Ya? Tenemos que el tiempo 1, si el tiempo de encendido es de 1.1 segundos y el condensador de 10 microfaradios. Recuerden que micro, el valor exponencial es de por 10 a la menos 6. ¿Sí? Muy bien, entonces eso hacemos referencia a datos. En cuanto a fórmulas y aplicaciones, consideraremos lo siguiente. La fórmula, no nos olvidemos, ¿sí? El tiempo 1 es igual a 1.1 por el valor de la resistencia y por el valor del condensador. Entonces, ¿qué datos tengo? El tiempo 1, tengo el valor del condensador, por lo tanto puedo despejar la resistencia, ¿sí? Entonces, al ser un circuito de diseño, obviamente yo debo calcular los valores de los componentes. Ya tengo el del condensador, solo me falta el valor de la resistencia. Entonces, despejo la resistencia de esta ecuación y obtengo resistencia es igual a tiempo 1, ¿sí? Tiempo encendido, sobre 1.1 por el valor del condensador, ¿sí? Reemplazando los valores tenemos tiempo 1 es de 1.1 segundos sobre esta constante de 1.1 por el valor del condensador, ¿sí? Que en este caso no nos olvidemos es 10 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Micro es por 10 a la menos 6. Entonces, al utilizar nuestra calculadora, vamos a descubrir el resultado. Tengo entonces que mi resistencia es igual a 100.000, vamos al punto de 1000 ohmios, ¿sí? Entonces la resistencia que obtengo es de 100.000 ohmios y obviamente ya reemplazando o expresando más bien dicho en un valor adecuado es igual a 100 kilo ohmios, ¿sí? Entonces miren, este es un circuito de diseño, ¿sí? Donde he calculado el valor de la resistencia, tengo el valor del condensador y puedo simular en nuestro software Proteus y comprobar, ¿sí? Más o menos que el tiempo de encendido sea de 1.1 segundos. Vamos a armar entonces nuestro circuito monoestable.
para lo cual necesitamos algunos componentes, ¿no es cierto? En primer lugar, un 555, que nos podemos utilizar este de aquí, ¿sí? Para añadirlo a la lista de acá, podemos hacer únicamente doble clic para no estar saliendo y entrando nuevamente. Bien, necesitamos resistencias, entonces podemos irnos a la categoría de resistencias, ¿sí? Y podemos sacar cualquiera, miren, justo coincido con una de 100 kiloohmios, con doble clic, y luego puedo duplicar y cambiar los valores. Necesitamos condensadores. Entonces aquí necesito de dos tipos. El primero, el electrolítico, que ya conocimos. Entonces puedo sacar el primero para luego cambiar el valor, ¿sí? Doble clic. Y necesito un cerámico, que se conoce, ¿sí? Así mismo saco el primero. Miren, este de 10 nano, justo el que necesitamos, doble clic. Y utilizo para nuestro circuito. Adicional necesitamos un botón, ¿sí? Eso pueden escribir button y aparece aquí el de la librería Active, ¿sí? Doble clic y se añade a al repositorio. Y necesito también un LED para comprobar el estado de la salida, ¿sí? Entonces los LEDs están acá. Puedo usar, por ejemplo, un amarillo, sí, un LED amarillo. Doble clic y se añade. Muy bien. Entonces voy a sacar mis componentes, por ejemplo el 555, hago clic y hago un clic acá, ¿sí? Y obtengo acá. Es un poco diferente la disposición de pines a la que tenemos, pero recuerden, podemos hacer referencia al número de pin únicamente, ¿sí? Por ejemplo, recordemos, el pin número 1 va por defecto a negativo o ground, ¿sí? El pin número 1. El pin 8 va al positivo, ¿sí? Puedo sacar el positivo mediante una fuente DC, conectándola acá arriba. No se olviden configurar mediante doble clic a 5 voltios. Muy bien, ya tengo el positivo y el negativo, ¿sí? Voy a mostrar ya el circuito finalizado para que ustedes lo puedan desarrollar. He finalizado entonces el diseño del circuito multivibrador monoestable con los siguientes datos. Recuerden ustedes el tiempo de encendido 1.1 segundos, la R1 de 100 kiloohmios, ¿sí? El condensador 1 de 10 microfaradios, ¿sí? Y el resto de valores, bueno, que podemos apreciarlos en el circuito. Por ejemplo, fijémonos, el pin 8 va positivo, el pin 4 también va positivo, al igual que esta unión de esta resistencia con la R1 van a positivo. El pin 3, que es la salida, va a una resistencia y un LED de resistencia de 330 ohmios. El pin 7 y el pin 6 se unen, valga la redundancia, la unión de la R1 con C1. El pin 5 va a un condensador ojo cerámico. Fíjense la diferencia de un condensador cerámico que tiene las dos líneas paralelas con un condensador electrolítico que tiene estas líneas rayaditas abajo, ¿sí? El pin 2 de disparo va a la unión de la resistencia con el pulsante y es toda la configuración de este circuito multivibrador monoestable, ¿sí? Entonces, en el funcionamiento de este circuito, únicamente lo que debo apreciar es que cada vez iniciemos la simulación, ¿sí? Inicia obviamente encendido. Cada vez que yo presiono el pulsante, se va a encender durante un tiempo determinado, ¿sí? Ese tiempo determinado ya lo dijimos que es de aproximadamente 1.1 segundos, ¿sí? Entonces, miren nuevamente, podemos comprobar, ¿sí? Necesito, no es periódico, así no se prende, se apaga, se vuelve a prender, no. Recuerden que es monoestable, es decir, cada vez que yo dispare, se va a encender, a activar una sola vez y va a permanecer desactivado hasta que yo vuelva a activar. Este sería el circuito monoestable. Vamos ahora al cálculo de un circuito, ¿sí? El otro tipo de multivibrador que se conoce como astable. Si calcule todos los parámetros de ese circuito con los siguientes datos. Tenemos una resistencia 1 de 150 kiloohmios, una resistencia 2, recordemos que aquí ya aparece un R2 de 300 kiloohmios y un condensador 1 de 10 microfaradios, el mismo del ejemplo anterior, ¿sí? ¿Cuáles son todos los parámetros? Muy bien, son T1, tiempo en alto, T2, tiempo en bajo, periodo y frecuencia, ¿sí? Vamos con las fórmulas y aplicaciones entonces. El tiempo 1, recordemos la fórmula es 0.693 por la suma de R1 más R2 y por C1. Como tengo todos los datos, vamos a calcular este tiempo 1, ¿sí? Entonces el tiempo 1 es igual a 0.693 por la suma, ¿no es cierto?, de R1 que es 150 kiloohmios o 150.000 más R2 que es 300 kiloohmios o 300.000 y por el valor de 10 microfaradios, ¿sí? Podemos poner en la cálculo 10
por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Recordemos que micro es menos 6 faradios. Entonces, al estar en todas las unidades, el tiempo 1 nos va a salir en segundos. Bien, una vez calculado esto, tenemos que el tiempo 1, ¿sí?, es aproximadamente 3.1 segundos. Vamos entonces al cálculo del tiempo 2. Entonces, el tiempo 2, la fórmula es 0.693 por R2 y por C1, ¿sí? Muy bien. Entonces, nuevamente, reemplazando los datos en esta fórmula, tenemos que 0.693 por 300.000, ¿sí? Y por C1, que es el mismo valor de acá, es decir, 10 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, calculando esto, el resultado es 2.07 segundos, que podemos redondear a 2.1 segundos, ¿sí? Lo que nos faltaría calcular es el periodo y la frecuencia, para lo cual me baso en sus fórmulas. Entonces tenemos que el periodo es igual al tiempo 1 más tiempo en alto más el tiempo en bajo, ¿sí? Es decir, el periodo es igual a los 3.1 segundos aproximados del tiempo 1 más los 2.07 segundos del tiempo 2. Recordemos que acá solo hicimos una aproximación para un decimal. Entonces el resultado aproximado de 5.2 segundos, ¿sí? Aproximadamente este sería el periodo de esta señal estable. Y el último parámetro es la frecuencia, para lo cual usamos su fórmula. Frecuencia es igual entonces a 1 sobre el periodo, ¿sí? En este caso tenemos que frecuencia va a ser igual a 1 sobre 5.2. Recordemos que el periodo está en segundos, por lo tanto la frecuencia nos va a salir en hertz, es decir, tenemos una frecuencia igual a 0.19 Hz. Tenemos listo entonces todos los parámetros, ¿sí?, que nos pedía calcular el ejercicio, es decir, un tiempo en alto, un tiempo en bajo, el periodo y la frecuencia. Procederemos a simular este circuito con los mismos parámetros para visualizar el funcionamiento en la simulación. Tenemos aquí entonces nuestro circuito multivibrador estable, ¿sí? Podemos fijarnos obviamente que ya no hay el pulsante y tenemos una R1 de 100 kiloohmios, la R2, ¿no es cierto? Podemos, fíjense, cambiar los valores rápidamente, de 300 kiloohmios, nuestro condensador, uno de 10 microfaradios que no cambia, y la salida sigue conectado a una resistencia y un LED, ¿sí? La única diferencia es que la R1 con la R2 van al pin 7 la unión, y la unión del R2 con el C1 van tanto al pin 6 como al pin 2, ¿sí? Al pin 5 sigue yendo el condensador de 10 nanofaradios y el resto no cambia. Sí, tenemos nuestros datos y los resultados era que el tiempo 1 era de aproximadamente 3.1 segundos y el tiempo 2 de 2.1 segundos. Un periodo total de 5.2 segundos y una frecuencia de 0.19 Hz. Vamos entonces a demostrar el funcionamiento de este circuito, ¿sí?, fijándonos en primer lugar que desde que yo inicie la simulación, es decir, desde que se conecte el circuito, va a empezar ya el funcionamiento del estable. Fijémonos entonces. Tiempo en alto y un tiempo en bajo. Y se repite periódicamente la señal, ¿sí? Un circuito estable.